Y estábamos en un toma y daca, ¿no? En una conversación, y cuando estábamos, bueno, pues al final acabé yo con un pequeño monólogo, como, ¿sabes? Desde una honestidad irrefutable y una claridad irrefutable del por qué y el para qué. Y entonces se me quedó mirando, ¿sabes? O sea, y no me dijo nada. Y luego seguimos cenando. Pero yo la conozco, o sea, la energía que percibí fue de rendición a lo evidente y de agradecimiento de que Rubén el pesado, ¿sabes? O sea, no se cansa, no se cansa. Y es que encima ahora me lo está diciendo así, tan amablemente, como exponiendo sobre la mesa los hechos tal y como son, que claro, no te puedo decir nada. Entonces fue precioso. Y eso en otro momento de mi vida habría supuesto un conflicto, una posible pelea, un día sin hablarnos, frustración para mí, lo que solía traerme el abandonar estas cosas, no continuar, no por mí, sino por ella. O sea, muy fuerte. Esto para mí ha sido revolucionario. Lo más revolucionario, diría, de todo. Porque estaba llegando a pensar incluso de que estaba entrando de que no, o sea, de que esto no funcionaba, que yo la quería mucho y ella me quería a mí, pero no funcionaba, no, no sé, o sea, no. Solo íbamos a hacernos sufrir el resto de nuestra vida, a limitarnos el uno al otro. Y entonces ahora eso se está transmutando. Y también sé que hay mucho que continuar haciendo, a pesar de haber alcanzado esto. Pero lo bueno es que me doy cuenta que quiero seguir haciendo lo que lo disfruto y que lo disfrutan. He de decir que hice un ejercicio de confianza ciega bastante importante. O sea, lo hice muy consciente porque primero quiero mucho a Mariano y ya lo conozco un poquito. Y yo también me siento compañero de viaje con él desde que empezamos a transitar en el círculo de hombres. Y bueno, también conecté mucho contigo, me gustó mucho tu energía cuando viniste, tu presencia. Me pareciste un tío muy inspirador, muy en tu centro. Y entonces mi intuición me decía que detrás de personas como vosotros lo único que había era valor. O sea, sois personas que me inspiráis, con las que he conectado por intuición. Me acuerdo cuando te di el abrazo, cuando bajaste del coche con Mariano, antes de darte el abrazo, solo de mirarte a los ojos, ya me embargó una sensación y conecté contigo, y con Mariano me pasó lo mismo. De yo quiero lo que tiene ese. O sea, yo quiero de eso. No sé qué nombre es, pero quiero de eso. Entonces, ahí es un poco trampa, ¿no? Porque fui así. Pero luego, si queréis que os comparta un poco los ejercicios que hizo mi mente, fue el dinero y la relación de lo que significa en mi economía familiar y lo que significaba el comunicarle eso a Nuria en ese momento. Eso me costó manejarlo. Y luego, ya conmigo mismo, el no saber si me estaba arrojando a una cosa sin sentido por una acción intuitiva desesperada, porque bueno, en ese momento, a pesar de yo estar más consciente que nunca de mí mismo, no lo estaba como estoy ahora. Y entonces mi relación con mi intuición chirriaba. Hoy en día, aquí y ahora lo puedo decir, y es mucho más fluido. Y estoy en mi centro. En aquel momento no estaba. Mi centro me decía que sí, pero yo mentalmente me venía, pero es que
¿qué necesidad si ya estás haciendo esto y esto otro? No vas a tener tiempo si es que ya te falta tiempo. Y bueno, la prueba es que no me ha faltado tiempo. Entonces eso fue lo que me confrontó. Y me alegro de haber transitado. Ha sido muy progresivo. Es verdad que de mis primeras acciones FH fue hacer esa comunicación con Nuria de que iba a hacer esto y que me iba a costar el dinero que me ha costado. Me está costando. Y bueno, o sea, muy bien. Entonces empecé como haciendo el deber más difícil, ¿no? Haciendo el ejercicio más difícil para mí, y luego el que ya era porque es un miedo muy potente que tenía ahí, ¿no? El que me abandone Nuria o decepcionar. Entonces eso me marcó. Y luego el trabajo progresivo. Una vez solventado un poco ese escollo, el trabajo progresivo, constante, con mucho amor. Trabajando mucho lo que comentaba antes Mariano, soltar, la autoexigencia. Y solo ha sido pasar semanas y confiar, pasar semanas, acción, confiar, venir a las sesiones. He sentido mucha resistencia en casi todas las sesiones a las que he venido, digo casi todas. A lo mejor me estoy gozando, así que digo, qué guay, tengo FH, me siento. Y me pongo aquí mi velita, mi incienso, no sé qué, y me lo paso pipa. Pues eso empezó a pasar hace 3 sesiones, 3 o 4 sesiones, sí. Antes era, ¿y si hoy no voy? Es que joder, la verdad es que ayer no dormí muy bien y es que, ¿sabes? O sea, todo el rato la mente boicoteando. Pero confianza, apertura y disciplina en el método. Pero disciplina sin látigo, o sea, disciplina amorosa. Y bueno, para eso ha ayudado mucho Mariano, Karenina, sobre todo, que son los que más me han acompañado. Muchas gracias, chicos. Que me han llevado todo el rato otra vez ahí. No te dejes con el látigo, ponte el látigo. Y muy bien. Ha sido mágico ese acompañamiento y lo hemos conseguido. Diría que el primer impacto, el que más me ha calado y me ha desbloqueado, ha sido aprender a descubrir honestamente qué miedo hay detrás de verdad de cada cosa, de la pereza, de lo que yo llamaba seguridad, de tener vergüenza ante ciertas situaciones. Y lo bonito ha sido, he podido desbloquear eso porque me he dado cuenta que detrás de cada cosa que me bloqueaba en mi vida, había un miedo ahí agazapado, el atacar a ese miedo de manera certera y amorosa. Y entonces la segunda cosa ha sido enamorarme de esos miedos, darme cuenta de que enfocándolos desde ese punto de vista de creador y no de reaccionador, de víctima, en realidad sí son combustible de nave espacial. Me ha sido muy valioso el aprender a ser honesto, más honesto y más claro conmigo mismo, sin culparme, solo ser honesto, reconocerme las cosas y no esperar cambiar mañana. El poner acción luego en eso, el ver que la única manera es la acción amorosa y 100% alineada, el enfocarlo de esa manera me ha resultado tremendamente valioso también. Que cada acción que vaya a emprender
sea una acción con la que tengo ese orgasmo FH que decimos, es decir, es que quiero hacerla, es tan evidente, aunque me cueste un esfuerzo, que la quiero hacer. Otras veces no cuesta ni siquiera esfuerzo, pero hay veces que hay que esforzarse y aún así el valor que hay, el significado y la idoneidad que encuentro en esas acciones hacen que la quiera hacer, que supere mis auto-boicots. Y eso me ha ayudado a dejar de ser víctima, mi propia víctima, que es lo último que me llevo. Ya no ser víctima y ser creador. De hecho, has dicho dos que son así para mí. Todavía no estoy viviendo allí, pero la casa de mis sueños ya está a punto de materializarse. Está desbloqueado, una cosa que llevaba más de 2 años detrás de ese terreno y no había manera de avanzar. Y bueno, justo además coincidió que empezó, además es muy gráfico porque empezó a desbloquearse todo después de la primera sesión FH, no de la que hicimos Mariano y yo al principio, sino de la primera sesión grupal ya con el método. Y hace un mes, no sé cuándo empezamos, la verdad, cuántos meses llevo, si 3, 4, no lo sé. Pero hace un mes firmé el contrato de arras de ese terreno, entregamos un dinero, nos comprometimos, se puso todo el papeleo en marcha, al que le estoy haciendo ese seguimiento activo y sé dónde están los papeles, que está todo entregado, sé el tiempo que queda, o sea, es pum, ¿no? O sea, pasar de la ambigüedad absoluta y la falta de definición a estar todo en su sitio. Y bueno, eso por un lado. Luego la relación con mi pareja, que bueno, nos queremos un montón, pero llevamos 16 años juntos, con todo lo bueno y también las cosas que tiene eso, que de haber entrado en dinámicas tóxicas, en falta de comunicación o en una comunicación un poco estereotipada, alejada, en ritmo de vida, ¿no? de inercia, y nos estaba pasando factura a los dos a nivel personal y por supuesto a la relación. Y a día de hoy, bueno, pues ha venido a darme un beso antes de irse y yo estoy haciendo una cosa que hace 2 meses ella le sentía un rechazo total a este tipo de cosas. Ya sanitaria, tiene que ser un psiquiatra, ¿vale? O sea, tiene que ser alguien doctorado, con un máster, o sea, formación reglada, con papers, si no, no tiene valor para ella, esto para ella es esoterismo. Entonces, y ahora me acaba de ver cómo se ha ido y la energía era totalmente limpia, ¿sabes? Cero resistencia en ella. Wow, eso ha sido gracias al gran trabajo que yo he hecho en mí y que me ha permitido comunicarme con ella desde otro lugar totalmente distinto. Permitirme desde hacía mucho tiempo que no lo hacía, de comunicarme de corazón, 100% sincero, sin miedo a lo que ella pueda experimentar, incluso a rechazarme, a que se acabe nuestra relación, a que se rompa ese proyecto de vida que estamos a punto de materializar. Y los frutos pues son hermosos, o sea, son brutales, hasta el punto de que una de mis acciones FH de esta semana ha sido proponerle sentarnos a hacer un ejercicio de apreciación mutua. Y no, la acción FH, o sea, el beneficio no era, mi acción no era tanto como el decírselo, sino el cómo quería contárselo y cómo quería que fuera y cómo quería que lo recibiera. Y es que me quedé, o sea, cuando acabé, yo mismo me quedé diciendo, vaya tela. O sea, que fue muy bien. Empezó como suele, porque es así, ella es así, y rechazo, ¿no? Salió esa parte suya y yo no fui como solía, que era sentirme mal, sentirme juzgado, sentirme no válido, sentirme equivocado, que estaba forzándola, ¿no? Me permití explicarle, pero escúchame, mira, esto es por esto, usar palabras ñoñas o sea, sin que me supiera mal hacerlo con ella, porque es
ella dice muchas veces que en la relación yo soy la mujer y él es el hombre, ¿no? Es como que ella tiene una energía muy yang y no. Y fue genial. Y estábamos en un toma y daca, ¿no? En una conversación. Y cuando estábamos, bueno, pues al final acabé yo con un pequeño monólogo, como, ¿sabes? Desde una honestidad irrefutable y una claridad irrefutable del por qué y el para qué. Y entonces se me quedó mirando, ¿sabes? O sea, y no me dijo nada. Y luego seguimos cenando. Pero yo la conozco, o sea, la energía que percibí fue de rendición a lo evidente y de agradecimiento de que Rubén el pesado, ¿sabes? O sea, no se cansa, y es que encima ahora me lo está diciendo así, tan amablemente, como exponiendo sobre la mesa los hechos tal y como son, que claro, no puedo decir nada. Entonces fue precioso. Y eso en otro momento de mi vida habría supuesto un conflicto, una posible pelea, un día sin hablarnos, frustración para mí, lo que solía traerme el abandonar estas cosas, no continuar, no por mí, sino por ella. Muy fuerte. Esto para mí ha sido revolucionario. Lo más revolucionario, diría, de todo. Porque estaba llegando a pensar incluso de que estaba entrando de que no, o sea, de que esto no funcionaba, que yo la quería mucho y ella me quería a mí, pero no funcionaba, no, o sea, no. Solo íbamos a hacernos sufrir el resto de nuestra vida, a limitarnos el uno al otro. Y entonces ahora eso se está transmutando. Y también sé que hay mucho que continuar haciendo, a pesar de haber alcanzado esto. Pero lo bueno es que me doy cuenta que quiero seguir haciendo lo que lo disfruto y que lo disfrutan. Pues le diría honestamente que precisamente porque está dudando, es muy idóneo que lo haga, porque si duda es porque no está en su centro, ¿no? O sea, porque hay cosas que trabajar, porque hay inseguridad, porque hay cosas en su vida que no son como a ella o a él le gustan, y que detrás de esto lo que hay es el ir con las riendas de tu vida. Detrás de esto lo que hay es libertad. Entonces, me parece que yo le diría eso, y que como mínimo, por supuesto, fuera esa primera sesión, que puedo decir que lo digo a gusto y fue impactante para mí, y que fuera esa sesión con mucha apertura y con cero expectativas. Sino que no vaya, que fuera sin miedo, que justo es lo que hacemos aquí, dejar de ser víctimas del miedo y ser pues, esgrimirlo, ¿no? O sea, ser el dueño de tu miedo y usarlo como una herramienta como el resto de cosas de nuestro amor, nuestro cuerpo, nuestras capacidades. Pues el miedo es otra parte nuestra que también se viene enfocada como se hace aquí. Es una herramienta también a nuestra disposición creadora. Y antes, mientras estabas hablando ahora, me ha venido una cosa también, me ha gustado mucho, me ha resultado muy, muy valiosa, que es la conexión con las sensaciones. Aprender a conectar con las sensaciones físicas que me trae cada miedo, cada resistencia y cada éxito cuando consigo identificar un miedo, enfrentarlo y transitarlo y superarlo, cómo el cuerpo reacciona con cada una de esas partes, y empezar a conectar mucho con la sensación de identifico muy bien cuando estoy teniendo miedo, aunque desde mi mente no lo identifique. Soy ya capaz de, solo por observar mi cuerpo, notar que aunque mi mente
que tiene todos sus patrones y que hay algunos miedos que están detrás de una pared muy gorda, dice que no, y no hay miedo. Mi cuerpo me está diciendo que sí. Y entonces yo voy y abro la puerta. O sea, voy y la busco, es fácil porque la identifico. Es como una conexión muy sutil, pero es muy valiosa. Y también conectar con la sensación de wow. Lo he hecho y ha sido más beneficioso incluso de lo que esperaba. Cuando he tenido esa conversación, cuando he hecho esta invitación, cuando he gastado este dinero, cuando eso que había un miedo detrás y lo he hecho y la sensación de alivio, de entusiasmo, de sorpresa, eso, pues todas esas sensaciones, el conectar con esas sensaciones físicas me está resultando muy valioso y pongo mucho foco ahí también. Ya pronto ahora mis proyectos, sobre todo mi proyecto profesional, que es mi proyecto de economía para sostener estos próximos años de mi vida, ha cambiado totalmente, también desde el mismo lugar. Y estoy ya recibiendo los beneficios en poquitos meses. El actuar desde mi centro es exactamente lo mismo, al final en realidad es lo mismo aplicado a todo. Entonces, haciendo lo mismo en el trabajo y actuando desde mi centro y no desde lo que espera mi padre, no desde lo que marca el contexto industrial local de Elche, lo que hacen los demás, las demás fábricas, las demás marcas. Sin escuchar a la vocecita de la formación académica también, ¿no? O sea, que te dice, esto no lo puedes hacer sin... No puedes abandonar esto, pasártelo, ¿sabes? O sea, soltando un poco los patrones aprendidos, ¿no? Durante tantos años de estudio y de trabajo en otras empresas que no eran mías. Soltar el cómo puedo y no puedo tratar a mis empleados. Valorar, por ejemplo, mucho, pues que ahora vengas tú a hacer una consultoría y plantear abiertamente a mi padre y a mi hermana invertir dinero y tiempo nuestro y de todos los trabajadores en que hay tú o alguien como tú, una persona especializada, o sea, que sabe, ¿no? Y que ha trabajado y ha trabajado con grupos, trabaja en nuestro grupo más allá de lo que yo ya lo estoy haciendo. Permitirme coger esas cosas que para mí eran experimentos raros antes y que ahora me doy cuenta que son lo que marca la diferencia y añade valor, y de repente ponerlo en práctica ya. De darme cuenta y decir, no voy a qué estoy esperando. Voy a ponerlo en práctica ya. Si quiero hacer un Scrum Meeting los viernes en los que vamos con las 3 preguntas y la gente, lo voy a hacer ya, no voy a esperarme a qué. Y lo he hecho y ahora en estas pocas semanas, en un mes que llevamos haciéndolo, mi equipo de repente está más coordinado, está más confiado en sus tareas, tiene más claro qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y priorizan. Cuando yo llegué allí hace 3 años, la gente gritaba y todo el mundo iba a salto de mata y todo el mundo se interrumpía constantemente, no había ningún orden, y ahora yo veo la empresa y flipo. Y no ha sido cuestión de echar horas, no, ha sido cuestión de observar, de apreciar y de accionar en los puntos justos. Hacer acción FH en la empresa. Eso ha sido muy valioso. En mi relación con mis amigos de toda la vida, para los que ellos, ahora soy el hippie, el místico, el hortelano, el ecologista, pues ahora lo soy. Ahora, pues mira, ahora sí que lo soy. Ya lo soy y me expreso con ellos desde ahí. Efectivamente, ya no ni me hieren sus bromas, que en realidad nunca fueron para herirme, pero a mí me herían por mí, porque yo me sentía inseguro, y ahora no. Y entonces ahora me doy cuenta que personas muy alejadas de esto también reciben valor, el pequeño valor que se permiten recibir, pero también hay destellos.
eso me conmueve y me hace muy feliz. Entonces ahora sí que lo soy. Ahora soy con mis amigos, soy el Yaura y el chamán y el de la tribu, y sí, ese soy yo.